Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, primera parte. Magister José Ángel Martínez Flores. Presentado por el estudiante Ricardo Montserrat Cuadro. Como primer punto hablaré sobre el expansionismo estadounidense. Desde el momento de la independencia, las 13 colonias que formaron inicialmente Estados Unidos experimentaron un proceso de expansión demográfica, territorial y económica que, junto con la consolidación de su sistema democrático, puso las bases de la gran potencia en que iba a convertirse tras la Guerra de Secesión. Crecimiento demográfico e industrial. A lo largo del siglo XIX, la población de Estados Unidos creció extraordinariamente a causa de dos factores: la constante llegada de migrantes europeos, en su mayoría jóvenes, procedentes sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda y Alemania. Otra causa fue la alta tasa de natalidad. La población pasó de menos de 4 millones de habitantes en 1790 a 7 millones en 1810, 13 millones en 1730 y 40 millones en 1870. En esa época, los Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento económico, sobre todo a partir de la década de 1830, y esto se debió a diferentes factores como lo fueron la disponibilidad de una mano de obra abundante y joven, el desarrollo de las innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor, la temprana aplicación de los métodos de división del trabajo y producción en cadena en las fábricas. En esa época también la industria textil, beneficiada por el perfeccionamiento de las máquinas, impulsó la industrialización en un primer momento. La expansión territorial. El presidente James Monroe justificó la expansión en el continente frente a la presencia de potencias europeas con la llamada doctrina Monroe. Esta expansión se pudo efectuar gracias a diferentes compras, como lo fueron en 1803 se compró a Luisiana y a Francia. En 1819 a la Florida, a España. Alaska fue comprada a los rusos en 1867. En esta época podemos ver que los Estados Unidos, debido a su amplio crecimiento de la llegada de migrantes, entre otras cosas, decidió comprar o anexar algunas tierras, las cuales hoy en día todavía siguen siendo de ellos. Fue una muy buen pensante de aquel gobierno en el momento. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una frase sintetizada que dice América para los americanos. Fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Adams y atribuida al presidente James Monroe. Establecía que cualquier intervención de los europeos en el continente americano sería vista como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su quinto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Fue recibida inicialmente con dudas y luego con entusiasmo. Constituyó un momento decisivo en la política exterior de Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial John Quincy Adams, como una proclamación por parte de Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Estados Unidos en esa época tuvo una fase imperial.
Como se ha visto anteriormente, América para los americanos toma su sentido dentro del proceso de imperialismo y colonialismo en el que se habían embarcado las potencias europeas de esos años. O sea, Estados Unidos lo que más se cuidaba era de la potencia europea en esos tiempos, que no abarcaran cualquier territorio que consideraran que le pertenecía a Estados Unidos, pues. Este decreto en un inicio se presentó como defensa de los procesos de independencia de los países americanos. En 1850 también se tomó el pronunciamiento del entonces fallecido presidente Monroe en ocasión de la rivalidad entre británicos y estadounidenses en Centroamérica. Si bien el proyecto estadounidense se enfrentó naturalmente con la oposición de las potencias europeas, que se emplearon a fondo en intrigas diplomáticas e incluso en amenazas navales para hacerlo fracasar. Como podemos ver en este decreto, Estados Unidos fue inclusive amenazado por Gran Bretaña, pero siempre se mantuvo firme en su decisión de defender su tierra. Destino manifiesto. La doctrina que lleva este nombre y mediante la cual los Estados Unidos justificaron tantas de sus tropelías en el continente, tiene un sustento religioso proveniente del puritanismo que profesaban los primeros colonos ingleses, mediante el cual estaban convencidos de ser el pueblo elegido por Dios para sobresalir por los demás, convencidos de su superioridad moral como pueblo. No tuvieron problemas de conciencia en la aplicación de sus políticas nacionales de expansión y conquista. En 1818, ya cuando invaden Florida, con la excusa de reprimir a los indios semínolas que incursionaban sobre tierras yanquis, posteriormente llegan a un acuerdo de compra de este territorio con España. Es conocida la expansión que desarrollaban por todo el oeste, desde el río Bravo hasta Canadá. En ese momento también ocuparon Hawái, intentaron invadir Cuba en 1841 y la comentada doctrina Monroe, por medio de la cual ningún territorio del continente americano podía ser ocupado por potencia europea, aunque en la práctica no se aplicaba a las colonias francesas, inglesas, holandesas o danesas existentes. La denominación Destino Manifiesto apareció por primera vez en 1845 en un artículo publicado en la revista Democratic Review de Nueva York. En el tiempo de aplicación, esa concepción a Texas, territorio por cuya disputa Estados Unidos entabla una guerra con México de 1846 a 1848 y que termina anexando junto a otro territorio mexicano. En 1898, cuando Estados Unidos se involucra en una guerra con España por la posesión de Cuba, y en la secesión de Panamá, se dieron algunos hechos significativos en esta época. Pudimos ver mediante este decreto cómo Estados Unidos se pudo adueñar de algunos territorios mexicanos. Podemos ver que en la época Estados Unidos siempre estuvo interesado en seguir expandiéndose sin importarle la política del gran garrote y la política del buen vecino. La política del gran garrote es una expresión que se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1900, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William McKinley por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt
pronunció su famoso discurso en la feria del estado de Minnesota el 2 de septiembre de 1991. Así inició la frase en cuestión. Señala el inicio del imperio estadounidense y de su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense a principios del siglo XX, justificada en la marcada extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses ciudadanos estadounidenses. Bajo la política del Gran Garrote, se legitimó en la política externa estadounidense el uso de la fuerza como medio para defender los intereses en el sentido más amplio de los Estados Unidos, lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente. Podemos ver que por medio del Gran Garrote, Estados Unidos ha puesto sus pies, por decirlo así, ha invadido muchos países, inclusive lo sigue haciendo actualmente, bajo la excusa de hacer el bien, y a la final no se sabe realmente qué es lo que busca este país en diferentes países. La política de buena vecindad, o también conocida como política del buen vecino, fue una política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense, presidido también por Franklin Roosevelt. Alguna característica de esta política de buena vecindad era que Estados Unidos quería parecer un buen vecino con el resto de países del continente. Y esto significaba la retirada de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de los países de la cuenca del Caribe. Adicionalmente, el gobierno mandó a la productora de dibujos animados Walt Disney, y entre otras cosas. La fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. La fiebre del oro en California fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco, California, en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma, cuando se descubrió oro en Sutter's Mill. Cuando la noticia del descubrimiento se esparció, alrededor de 300,000 personas emigraron a California desde el resto de Estados Unidos y de otros países. Los efectos de esta migración repentina fueron espectaculares. Antes de la fiebre del oro, San Francisco era una aldea diminuta, y con la fiebre, la aldea llegó a ser una ciudad. Se construyeron escuelas, caminos e iglesias, y se fundaron otros pueblos. Se creó un sistema legal y de gobierno, lo cual llevó a la admisión de California como Estado de la Unión en 1850. Los nuevos medios de transporte, como el barco de vapor, entraron en servicio en el estado y se tendieron líneas de ferrocarril. También se inició el negocio de la agricultura, el segundo rubro de mayor crecimiento en California. ¿Cuál es la relación de la fiebre del oro con el ferrocarril de Panamá? El ferrocarril de Panamá fue creado mediante esta fiebre el 24 de enero de 1848, cuando James Marshall descubrió oro en la propiedad del suizo John Augustus. Este hallazgo, ocurrido a miles de kilómetros de distancia del territorio panameño, sería decisivo para inyectar una nueva vida a la agonizante economía ismeña, cuando Panamá se transformó en un paso obligado a los nuevos aventureros que viajaban desde el este de los Estados Unidos
a California. Una de las causas, la fiebre de oro, constituyó un rango de la cultura popular del este del siglo XIX. Los factores que introdujeron a muchos a abandonar sus empleos y de modo de vida convencional. Rivalidad anglosajona por el territorio de América Central. Entre Inglaterra y Estados Unidos se establecieron rivalidades por el control del comercio en Centroamérica. En el campo diplomático se obstaculizó el monopolio de una futura comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, cuya apertura se creía posible en Nicaragua y en Panamá. O sea, aquí lo que se ve es que se tenía pensado hacer el canal de Panamá o en Nicaragua o en Panamá. Y estas dos potencias estaban súper interesadas, lo que conllevó a un pequeño roce. Para la época había mucha presencia inglesa en América Central. Inglaterra se extendió mucho hasta Centroamérica buscando la necesidad de comerciar. En ese tiempo era contrabando. Inglaterra estableció un protectorado sobre los indios y lo mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Planeaba construir un canal en América Central desde el Caribe hasta el Pacífico a una zona de posible comunicación interoceánica por el río San Juan, justo el área ocupada por los misquitos, región protegida por los ingleses. España, Centroamérica y los Estados Unidos se preocuparon y se opusieron por diversas vías a la penetración inglesa en el área. Estados Unidos tuvo una reacción ante esta presencia inglesa en Centroamérica. En el siglo XIX, la continuada presencia expansionista inglesa y el peligro que ésta se extendiera alertaron a los estadounidenses las incursiones de los misquitos a regiones del departamento de Panamá, aprobado por los ingleses, la riña y el encarcelamiento del istmo del procónsul británico Joseph Russell en 1873, ocasiona la presencia de buques británicos amenazantes frente a la costa de Cartagena. Los diversos intentos separatistas del istmo en 1826, 1830, 1831 y 1840 y sus deseos de anexión a potencias como Francia, Estados Unidos e Inglaterra contribuyen a que Nueva Granada, por la inseguridad de mantener su soberanía sobre el istmo, libre de expansionismo inglés. Vemos que en esta época hubo construcción del canal de Panamá por los franceses y la continuación de la construcción del canal por los estadounidenses. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promoviera la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal interoceánico. Este plan para un canal por Panamá llevó al señor Weiss a viajar a Bogotá, donde en nombre de la sociedad negoció un tratado con el gobierno colombiano. Recordemos que en la época Panamá pertenecía a Colombia, o Estados Unidos con Colombia. El tratado firmado el 20 de marzo de 1878 se conoció como la Concesión Weiss, que ésta otorgaba a la sociedad de París el derecho exclusivo para construir un canal por Panamá. En la época se presentaron al Congreso 14 propuestas para canales a nivel por Panamá. En esta habían un plan de Lesseps desarrollado por Weiss. Sabemos que los franceses fueron los iniciadores de la construcción del canal de Panamá en la época. Los franceses realmente pasaron por muchos problemas, como fue la fiebre amarilla, no conocían el territorio,
lo que era el clima, entre muchas cosas más, a la final hizo que los franceses tuvieran que declinar en hacer un canal por Panamá. Esto fue aprovechado por Estados Unidos y también metió su mano el señor Aibunau Barira, que había hecho una inversión con el gobierno francés para la construcción, y ya que no se dio, él estaba enviciado en recuperar su inversión. Y en una reunión del Congreso de Estados Unidos, envía unas fotografías, ya que Estados Unidos tenía su prioridad en hacer un canal por Panamá. El senador Bunao Barila envía las fotos de que por Nicaragua hay muchos volcanes, y esto a su vez termina dando un giro radical en la historia, ya que la votación en el Congreso de Estados Unidos terminó como ganador hacer el canal por Panamá. Ya Estados Unidos tenía la vía libre, ya que Francia había declinado. La historia del general Vittoriano Lorenzo. El guerrillero Vittoriano Lorenzo fue un líder indígena nacido en la segunda mitad del siglo XIX en el área rural de Penonomé, provincia de Coclé. A los 25 años, en 1889, es nombrado por el alcalde de la provincia de Coclé. Un año después, en 1890, se casa con María Lorenza Morán, pero esta unión zozobra 2 años más tarde, cuando es recluido en la cárcel de las Bóvedas en la ciudad de Panamá, al declarársele culpable del homicidio de Pedro Hoyos o Espejos, un lugareño de Sincelejo, departamento de Bolívar, quien le disputaba la jurisdicción administrativa de regidor y en consecuencia el cobro de impuestos del trabajo del personal subsidiario. Vittoriano Lorenzo es detenido junto a algunos de sus jefes el 1 de diciembre de 1902, abriéndosele un proceso judicial sustentado en acusaciones falsas. Vittoriano Lorenzo fue también fusilado el 12 de mayo, pero no fue hasta la tarde del 14 que se anota que todo estaba listo. Cabe mencionar que durante su cautiverio hasta su ejecución, Vittoriano Lorenzo redactó 3 cartas en las que debía traducir algunos rasgos muy reveladores de su personalidad y de su grupo social al que pertenecía, y retrata ciertas circunstancias cotidianas administrativas de la religión coclesana indígena. La separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia se dio, más que todo, por la conspiración de Estados Unidos, que ayudó a la Compañía del Ferrocarril y sectores de la burguesía criolla. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó legal y definitivamente de Colombia tras la llamada Guerra de los 1000 días, la cual se suscitó de 1899 a 1902. Desde su declaración de independencia de España el 28 de noviembre de 1821, Panamá se había unido voluntariamente a la Gran Colombia, que se encontraba integrada por las actuales naciones de Colombia, Venezuela y Ecuador. La Gran Colombia fue un estado conformado por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y que en su máximo periodo de expansión incluyó territorios de las actuales Costa Rica, Nicaragua y Perú. Ambos países, o sea, Panamá y Colombia, se dividieron el 3 de noviembre de 1903, y aquí dio lugar a la República de Panamá. A mediados de 1903 se consolidaría la conspiración auspiciada por Estados Unidos, la Compañía del Ferrocarril y sectores de la burguesía panameña, que lograron la separación de Panamá de Colombia. Un dato significativo fue que estaba en completo abandono por el gobierno colombiano, o sea, Panamá, el cual no dispuso de medidas económicas para el desarrollo del país canalero.
Panamá en esa época, cuando estaba unido a Colombia, estaba pasando por problemas graves de dinero, entre otras cosas. El imperio estadounidense proclamó la doctrina Monroe y su plan América para los americanos, cuyo objetivo fue intervenir en la Guerra de los Mil Días y consolidar su poder político y económico en la región. De acuerdo a algunos historiadores que he podido leer, la separación de Panamá de Colombia se da por los representantes de las compañías de ferrocarril, dirigida por Crowner desde Nueva York y administrada en Panamá por Beers, Chagall y Prescott. Puntualmente Beers se encargó de viajar a Estados Unidos y el poner el peligro de que el tratado por Colombia se le quitara el poder al imperialismo, o sea, a los norteamericanos. Sabemos que Estados Unidos tuvo mucha influencia en este acontecimiento. La verdadera historia de la separación de 1903. La separación de Panamá con Colombia marcó un hito histórico en la política del país, que se debió a la confluencia de diferentes factores, como lo fueron en la época la debilidad institucional, económica y política del Estado colombiano, y posteriormente también la Guerra de los Mil Días. Eh, Sabemos, o lo que hemos leído mucho, que no todo el pueblo panameño está de acuerdo con esa separación. Eh, También influyó los Estados Unidos de Norteamérica, y Estados Unidos en río revuelto siempre gana. El- en ese tiempo la lucha por el poder político en Colombia estaba cimentada en diferentes posturas sobre el deber del funcionamiento del Estado y el modelo económico de la región. Surgieron algunas reformas, las cuales en la época no cayeron bien dentro de las naciones élites eh, regionales que detentaban el poder de Estados Unidos en Colombia. Y debido a la pérdida de autonomía en el manejo de la economía del poder político, los conflictos internos en Colombia entre liberales y conservadores pasaron de los debates en el Congreso de Estados Unidos a intrigar en contra del entonces presidente Manuel Antonio San Clemente. Otro factor importante en la verdadera historia de la separación, la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899 y terminó en 1902. Fue una de las más trágicas confrontaciones civiles que se vivió en Colombia. Y esta determinó la construcción de la nación y la consolidación del Estado colombiano que se conoce hoy en día. Los resultados del conflicto de la Guerra de los Mil Días fue una excusa propicia para los Estados Unidos de Norteamérica para que ayudara a Panamá, eh, y la élite de Panamá estaban en disconformidad con las decisiones del gobierno central, y aquí injerenció Estados Unidos en el proceso separatista para asegurar su inversión en la construcción del canal interoceánico. Eh, Se sabe que Estados Unidos influenció mucho porque estaba cuidando sus intereses en lo que era el canal, y por lo tanto logró la separación de Panamá de Colombia.